haya averiguado algo y nos quiera compartir en el día de hoy. Por favor, me regala la grabación. Sí, mi compañera y yo. Yo averigüé. ¿Mi compañera quién? Mi compañera quién más? Angélica y yo tenemos alguna pequeña diapositiva. Ah, bueno. Profe, mi compañero Andrés y yo también tenemos una pequeña presentación. Angélica, ¿y quién me dicen? A ver, anoto. Angélica Romero y Sergio Quiroga. ¿Y quién más? César Daza. ¿Ese es otro grupo, aparte de César Daza? Sí, sí, señor, sí, es otro grupo. ¿Solo o con alguien más? Sí, solo Inge. Ok, ¿quién más? Claudia Cruz y Andrés Rodríguez. Ok, entonces vamos en ese orden. Entonces empecemos, Angélica y Sergio. Dice ingeniero, ya le comparto pantalla. Ok. ¿Me confirman si ahí están viendo la pantalla, por favor? Sí, ya. Listo, perfecto. Entonces, pues, buenos días. Entonces, mi compañera Angélica Ginette Romero y yo, Sergio Augusto, le vamos a compartir algunos ensayos de laboratorio, tanto para el concreto como para el acero. Por favor, Angélica. Bueno, buenos días para todos. Vamos a iniciar con un ensayo a tracción para probetas bajo condiciones de fisuración inducidas por oxígeno. Este ensayo es, digámoslo así, muy empírico y se basa en el deterioro de las propiedades mecánicas que experimentan algunos materiales metálicos. ¿Cuál es la línea base o cuáles son las condiciones iniciales para poder implementar este ensayo? Que se generen tensiones a tracción, que el material sea un material susceptible, en este caso aplica pues para el acero como tal, y que haya un ambiente agresivo para que se pueda observar el deterioro como tal de las propiedades mecánicas. La finalidad que tiene este ensayo básicamente es que produce cambios en el comportamiento plástico y en la fractura de una aleación, generando pérdidas de la ductilidad y disminución de la capacidad de la carga portante. Porfa, Sergio, continúa con la siguiente. Próximas paradas. Entonces, acá podemos observar cuál es como nuestra línea base de este experimento, que nos basamos en la norma internacional, la ASTM 1624. Esta metodología o esta norma se basa básicamente en medir la carga para iniciar un crecimiento de grietas subcrítico. Como se puede ver en la parte izquierda, se ve como tal el ensayo convencional según esta norma, como la instrumentación, en donde básicamente consiste en perforar una probeta de acero, ¿sí? Con un espesor nominal. Ellos recomiendan que menor a 1 centímetro cuadrado de sección transversal, y lo que se genera es una deformación hasta su rotura. Básicamente son cargas progresivas de forma escalonada. Ese es como el centro como tal de este ensayo. Que podemos observar también ahí, bueno, se observa ahí el dispositivo de ensayo. También se basa en un ensayo que se llama Small Punt, que básicamente es para la estimación, pues, de, como ya lo mencioné, las propiedades mecánicas, y es empleado para las propiedades de tracción, fractura y fluencia de los materiales metálicos, básicamente. Entonces, durante este ensayo, la fuerza y el desplazamiento se registran de manera continua, pero este ensayo es a largo tiempo, o sea, es de manera gradual que se va proyectando la carga o implementando la carga más bien.
En la parte derecha podemos observar cómo los resultados experimentales que se pueden obtener al aplicarlo en diferentes probetas. Digamos que al implementar este método del Smart Put, disminuye la cantidad de probetas que se utilizan para poder obtener las propiedades mecánicas. Se presentan los resultados, ahí podemos observar cómo empieza de una manera escalonada y cómo se va obteniendo la gráfica, los registros en el tiempo del esfuerzo que va generando el acero al implementar esas cargas progresivas. De manera general, podemos concluir que se puede determinar también como base en este ensayo. ¿Puedes seguir en la siguiente, por favor? Gracias. Podemos observar y podemos calcular la carga umbral, que obviamente será menor a la carga máxima del ensayo, pero de igual manera tendrá un valor mayor a la carga del tránsito elastoplástico. Digamos que con esa fórmula que ven ahí podemos calcular la tensión umbral, ¿sí? Mediante la suma del componente elástico y el plástico, en donde el componente elástico se puede calcular mediante la formulita que vemos ahí, que es 3 medios de pi por h, que en este caso el h es el espesor de la probeta, por py, que es la carga que se le aplica a la sección transversal. Y una de las características es que se evidencia que presenta una regresión lineal en los resultados, obteniendo así numerosos enfoques de las tensiones que se pueden obtener con este método. Listo. Ok. En cuanto a los ensayos de compresión del concreto, pues cabe resaltar que tenemos ensayos destructivos, semidestructivos y no destructivos. En cuanto a los ensayos más comunes que podemos encontrar en el mercado, entonces están pues el de probetas de concreto, que es el más común, núcleos de concreto, que también es un ensayo destructivo, el uso del esclerómetro, que es no destructivo, y el de pull-out, que es semidestructivo, que es la imagen que está en la parte inferior de la derecha. Dentro de los ensayos que podemos encontrar, que están, por decir así, innovando ahorita, encontramos dos ensayos que son como los más validados, que son los que se han referenciado en más ensayos, en más artículos, y es el uso de redes neuronales artificiales y el pulso ultrasónico. Dentro del uso de redes neuronales artificiales, entonces vemos que es un método que determina la resistencia a partir de un programa en el cual se le ingresan unos datos y con base en un comportamiento previo, en un análisis, en un muestreo, determina cuál va a ser la resistencia del concreto. Entonces digamos que, por ejemplo, para poder tener este programa bien modelado, por ejemplo en este caso, en el artículo 4, que ahorita se les muestro la referencia, se realizaron más de 200 ensayos para poder como tal tener una muestra grande para que el programa funcione adecuadamente. En este caso, con los datos que se hicieron, se pudo determinar una correlación superior al 0.93, es decir, del 93% de efectividad del proceso. Otro de los métodos es el pulso ultrasónico. Entonces, es una técnica que se basa en la propagación de las ondas mediante un medio infinito con base en la ecuación que está en la parte inferior. Esta ecuación nos indica como tal la velocidad del pulso ultrasónico, el módulo de elasticidad dinámico del medio, D, que es la densidad del medio, y K, que es una constante que depende de la relación de Poisson del material.
En este caso vemos una foto del ensayo y según un estudio realizado, podemos en la Universidad de Yucatán, podemos identificar que a partir de unos datos se encuentra el 70% de confianza de efectividad del proceso. Sin embargo, este mismo autor y otros autores indican que cuando tengamos en cuenta diferentes factores y diferentes variables como las propiedades físicas de los agregados, proporciones definidas de los componentes del concreto, es posible que se aumente este grado de confianza a más del 90%, como en el caso anterior. Tenemos las referencias y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Angélica. Sergio, una pregunta. Estos ensayos con respecto a los tradicionales, ¿qué me permiten caracterizar? ¿Cuál es su razón de ser? Ok, bueno, en cuanto a la compresión del concreto, pues ambos nos permiten determinar lo que sería pues la resistencia a compresión como tal. Sin embargo, digamos que por ejemplo el pulso ultrasónico se basa también en los datos de la grava que se esté utilizando. Entonces, son muy relacionados. Digamos que, por ejemplo, en la mayoría de estudios que encontramos, se relacionan en las propiedades físicas de los agregados en la técnica del pulso ultrasónico. Mientras que el de redes neuronales artificiales, pues está completamente basado de acuerdo a una norma que es la STM-C39 y pues se basa es en una, por decir así, artificialmente, en una predicción de datos. Okay. Eh, O sea, y con todo vamos a llegar a resistencia, ¿cierto? Sí, señor, con ambos se llega a la resistencia, pero pues igual son métodos que dependen netamente, por ejemplo, pues el uso de redes neuronales, pues de muchos ensayos de muestreo y en cuanto al pulso ultrasónico, pues de que si se evalúan todos los datos, todas las condiciones, perdón, y se tienen en cuenta todos los demás, ¿cómo decirlo? Sí, todos los factores que intervienen dentro de una probeta concreta, como todos los materiales, tiempo de curado y arena, etc. O sea, bueno, igual ahí, y como junto con las redes neuronales, lo que yo hago es, tengo una caracterización y como una dosificación, y lo que hago es, no sé, corro, voy a decirlo así, como una macro, corro un programa y el programa me hace una predicción con base en una calibración estadística. ¿Sí? Algo así. Sí, en cuanto a redes neuronales, trabaja de esta forma. Digamos que, por ejemplo, en el programa como tal se insertan valores de cemento, agua, módulo de finura, tamaño nominal de la piedra, arena, tipo de piedra, peso específico de la grava y tiempo del ensayo, ¿sí? Entonces, el programa de redes neuronales artificiales congrega todo esto y da un aproximado de lo que sería como tal la resistencia final esperada. En cuanto al pulso ultrasónico, pues aparte de que se hace el pulso como tal, como estaba en la foto del ensayo, se deben tener en cuenta también propiedades físicas de los agregados. Y pues para que dé mayor efectividad, pues se deben considerar factores pues como los mencionados en el anterior, de redes neuronales, para que se pueda tener en cuenta y tener mayor efectividad. Ok. ¿Qué nos ibas a decir, Angélica? Inge, en el caso del ensayo atracción en el acero, básicamente es determinar la carga de rotura, pero de manera microestructural, o sea, llegar al detalle de obtener como un valor más específico de esa carga elastoplástica por medio de las probetas, y por eso es un ensayo que se obtiene, o sea, que una de las desventajas, digámoslo así, es que es o sea, lento, o sea, requiere de bastante tiempo para obtener ese valor como tal. ¿Y, y qué precisión puede tener con respecto a un ensayo tradicional? O sea, si voy a encontrar el mismo valor de resistencia, ¿cuál sería el aporte de ese ensayo? Porque me dice que es tiempo, bueno, listo. Disponemos del tiempo, pero
¿voy a llegar a obtener el mismo resultado? O como ya estoy trabajando en microestructura, ¿puedo obtener algo más de información? Inge, según lo que leí, se puede obtener un poco más de precisión, digámoslo así, como en el dato, pero se requieren de condiciones muy específicas para poder obtenerlo, del material como tal. Ya. Ok, bueno, interesante. Interesante. Ok, listo, chicos. ¿Algo adicional? No, ingeniero. Ah, de pronto sí, yo había visto otro método que evaluaba como tal las condiciones de la fabricación, pero entonces digamos que inicialmente parecería como otro método de ensayo, pero realmente lo que hace es evaluar como el tiempo y las condiciones iniciales con la resistencia final esperada. Entonces digamos que lo que hacen es como una proyección de cómo se supone que tiene que comportarse, más no es como tal un nuevo método. Y como le había mencionado al inicio, pues fueron como los métodos como más mencionados, como los que más se hablan comercialmente y los que pues más se han citado en artículos o de los que más artículos han tratado. Porque pues generalmente hay algunos, pero pues como que llegan a resultados no concluyentes. Ok, sé que todavía se está investigando en ese tipo de experimentación, de cómo podría llegar a obtenerse valores. Generalmente lo que nos interesa son como resistencias, ¿no? O esfuerzos máximos bajo una condición de deformación máxima. Sí, señor, correcto. Bueno, de hecho no solo la máxima, sino así como lo hemos dicho acá en estos modelos constitutivos, lo que nos interesa es ver cómo es la trayectoria, no, cómo hace para llegar al máximo, ¿sí? ¿Cuál es la trayectoria? Tanto carga para descarga y eventualmente recarga. Entonces, bueno, muy bien, chicos. Gracias. Por favor, me hacen llegar la presentación. Listo, ingeniería también. Claro que César, sí, gracias. bueno, Listo, ingeniero, ya va a proyectar. ¿Me confirman ahí, por favor, cuando ya se esté viendo? Ya se ve. ya. ¿Ya se ve? Listo. Pues yo averigüé sobre, creí pues entender que era en qué casos se utilizaban ensayos a tensión del concreto, pues ya que no eran como tan usuales. Entonces averigüé pues más acerca de eso, pues unas breves diapositivas ahí sobre algunos ensayos al respecto. Entonces puede ser usado lo que consulté para reparaciones de estructuras, de pronto donde algunos concretos o algunos morteros que hacen de material de reparación se van a ver sometidos a tensión. También leí que puede ser, es muy usual, pues aunque desconozco el tema en pavimentos de concreto. Entonces hay dos tipos de ensayos: ensayos de tensión indirecta a los concretos normales, pues de resistencias normales, se les suele hacer estos ensayos de tensión indirecta, o se le hacen ensayos de flexión. Ahorita miramos unas fotos. Y usualmente para concretos de ultra alta resistencia sí se hacen ensayos de tensión directa. Entonces esta foto es de un ensayo de tensión directa. Esa tiene una forma, el espécimen o la probeta tiene una forma de hueso de perro, que es una probeta de sección transversal reducida en esta zona central, con el objetivo de evitar la rotura en las zonas de sujeción de la muestra de concreto, debido pues a que se concentran tensiones en esa zona. Por eso pues no es tan fácil como evaluar esa tensión de manera directa en probetas de concreto. Además pues que esa configuración de hueso de perro permite tener un mayor control y pues que el ensayo sea más estable. Con respecto a tensión indirecta, está el ensayo brasilero, existe pues una STM respectiva,
y consiste en la aplicación de una fuerza de compresión en la longitud del espécimen cilíndrico, pues acá en esta área marcada, que se realiza pues a una velocidad controlada hasta que ocurra la falla. Entonces esa carga que se aplica induce unos esfuerzos de tensión horizontal, acá en la foto derecha, unos esfuerzos que siguen como esta forma, y lo que hacen, ese plano de esfuerzos, lo que hace pues es que ocurra la falla por tensión y no por compresión. ¿Sí? Entonces, de acuerdo pues con la NTC, que también tenemos nosotros una equivalente, una norma técnica colombiana, se suelen usar unos listones de apoyo delgados que se fabrican ahí en madera contrachapada, de manera que la carga se aplique uniformemente en toda la longitud del cilindro. También encontré pues, que se suelen dibujar unas líneas diametrales en cada extremo del espécimen para asegurar que la fuerza se aplique en el plano axial, como se quiere, o como alternativa se utiliza una guía de alineación como la que se muestra ahí en la figura izquierda. Y bueno, la foto derecha, pues es una prueba con una platina suplementaria de apoyo, que pues está en el centro y directamente debajo del centro de aplicación de la carga, pues con esa placa de apoyo. Encontré que presenta ciertos inconvenientes y es que pues es muy inestable bajo pues controlar pues el desplazamiento, pues ya que es una muestra cilíndrica. Y la longitud de la muestra también hace que la fisura se empiece o se inicie internamente dentro del espécimen, lo que pues puede dificultar como la medición de la apertura de la fisura y también pues como les mencioné controlar la estabilidad del ensayo. Entonces, estas resistencias a las tensiones indirectas son más sencillas que determinar que las resistencias a la tensión directa. Con respecto a los usos, encontré que se utiliza para evaluar la resistencia al corte alcanzada por el concreto, pues concreto que hace parte de elementos de concreto reforzado, que están fabricados con agregado liviano, también puede ser útil. Entonces, esta es la NTC equivalente, la NTC 722, método de ensayo para determinar la resistencia a la tensión indirecta de especímenes cilíndricos de concreto. Los especímenes tienen que cumplir con requisitos de tamaño, moldeo y curado establecidos por la NTC 550. La NTC 550 es la clásica conocida pues por nosotros de la elaboración de los cilindros de concreto. También aplica para núcleos extraídos y tiene que cumplir con la 3658, la NTC 3658. Entonces ahí pues cumplirán con el respectivo tamaño y proceso de curado que deben seguir. Para determinar la resistencia a la tensión indirecta, se aplica la fórmula que está en la diapositiva, donde la carga aplicada se divide entre los factores geométricos que se muestran ahí. Entonces, T es la resistencia a la tensión indirecta, P es la carga máxima aplicada, L es la longitud y D es el diámetro. Con respecto a les había mencionado pues, que había otra forma para determinar la resistencia a la tensión del concreto y era mediante la flexión en vigas. Entonces nosotros, pues de referencia está la STM C78, que aplica cargas en los tercios medios, aplica generalmente para concreto. Nuestra equivalente en la NTC es la 2871. Está la STM C348, que aplica carga en el centro. No es tan usual esta última y aplica para mortero. El equivalente que tenemos nosotros es la NTC 120. Entonces, esta es la primera NTC, la 2871, se llama método de ensayo para determinar la resistencia del concreto a la flexión, utilizando una viga simple con carga en los tercios medios.
Entonces en la diapositiva se ven los especímenes, por lo general como son. Debe cumplir también los requisitos de la NTC 550, la que les mencioné ahorita para cilindros de concreto, pero pues en este caso aplicables a vigas. Y debe tener una distancia entre apoyos equivalente a 3 veces su altura, tal como se ve ahí en la foto de la izquierda, con una tolerancia máxima del 2%. Los lados de ese espécimen tienen que formar ángulo recto con parte superior e inferior, y todo debe ser liso, estar libre de asperezas, huecos o marcas, ya que pues pueden alterar los resultados. Entonces el objetivo es determinar la resistencia a la flexión de ese espécimen, y los resultados, digamos, de este ensayo informan el respectivo módulo de rotura. Y que el módulo de rotura generalmente aumenta a medida que el tamaño del espécimen disminuye, ¿sí? Y que se ha mostrado también que los resultados de ensayos individuales aumentan su variabilidad a medida que disminuye el tamaño del espécimen. Si yo hago esa variación, pues voy a encontrar diferencias en los resultados individuales. Con respecto a los usos, se utiliza principalmente pues, ensayos de concreto para determinar el cumplimiento de ciertas especificaciones, por lo general en losas y pavimentos de concreto, o también pues, como base para dosificación de mezclas. Hay diferentes fórmulas dependiendo de si la fractura se inicia en la superficie sometida a tensión dentro del tercio medio de la distancia entre los apoyos. Para ese caso aplicaría esta ecuación de la izquierda. Y si la fractura ocurre en una superficie sometida a tensión pero fuera del tercio medio en la distancia entre los apoyos, aplicaría esta ecuación de la derecha. Esa variación en la distancia entre los apoyos fuera del tercio medio no puede ser más grande en un 5%. Entonces, pues ahí en la diapositiva están las respectivas ecuaciones y también a qué corresponden cada una de esas variables. Y finalmente con el ensayo pero para mortero, nuestro equivalente entonces es la NTC 120, se denomina método de ensayo para determinar la resistencia a la flexión de mortero de cemento hidráulico. Los moldes, los especímenes tienen que ser prismáticos de 40 milímetros por 40 milímetros por 160 milímetros, y deben diseñarse de manera que se moldeen con sus ejes longitudinales en posición horizontal. Entonces este ensayo pues básicamente consiste en ejercer una carga en el punto medio de esos prismas. Se aplican fuerzas únicamente que sean únicamente verticales, que no tengan ninguna excentricidad. Por lo general en los usos, pues importante o me pareció, pues me llama la atención que ahí en la NTC dicen que los resultados de este método de ensayo tienen únicamente fines investigativos o fines de referencia, y que no son utilizados para determinar la conformidad de requisitos establecidos en especificaciones de construcción. Entonces se calcula pues finalmente ya con la fórmula que aparece ahí en la diapositiva, donde SF es la resistencia a la flexión y P es la carga máxima aplicada al espécimen. Eso era lo que consulté para el día de hoy. Ok, César, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de los compañeros? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Pues digamos que estos ensayos que nos muestra César son convencionales, a diferencia del grupo que pasó anteriormente, donde son unos ensayos, digamos, más de vanguardia. Estos ensayos son convencionales en el uso de las probetas. En el primer ensayo, César, esa probeta, hueso de perro, es para concreto, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, es generalmente para concreto. Vi pues que era usual en concretos de ultra alta resistencia.
encontré pues que en investigación hay mucho al respecto, pero por lo general para concretos de ultra alta resistencia. Me imagino pues que el módulo de rotura en esos concretos es alto y pues no tiende a ser como tan frágil, llamémoslo así, esa probeta, ¿sí? Diferente pues a usar un concreto normal. Entonces al sujetar, al tener pues esa probeta, pues esas zonas de sujeción pues pueden generar altas tensiones y pueden pues alterar los resultados. A mí hay algo que me genera como curiosidad. Nosotros siempre utilizamos el concreto reforzado como material de construcción, ¿cierto? O sea, Sí, matriz de concreto y con una cantidad de acero de refuerzo, pero siempre caracterizamos los materiales por aparte. sí. Aparte concreto, aparte acero. No recuerdo si fue con ustedes que hablé algo del concreto confinado en una clase pasada. Sí, creo que sí, algo ¿Sí? introductorio, sí. El efecto del confinamiento y que cómo ese confinamiento, que no estoy seguro, cómo ese confinamiento genera que la resistencia que nosotros tengamos ante un cilindro, digamos, de esos convencionales que hacemos un ensayo de compresión, donde estamos buscando una resistencia, supongamos, convencional de 21 megapascales, ese confinamiento puede incrementarnos, no sé, hasta en un 50% ese efecto. Entonces, pues, yo sigo como con esa incertidumbre. Deberíamos tener como unos ensayos particulares para ese tipo de pruebas. Si hicimos un ensayo triaxial para concreto, Sí, podría ser alguna situación. César me regala la presentación, un momento la comparte, que vi una imagen interesante que en el ensayo de tensión diagonal. listo. ¿Este? No se está viendo todavía. Sí, más adelante vi otra diapositiva que me pareció. ¿Será esto? Esa. Es que pues aquí me pareció interesante, más desde aquí, desde el punto de la mecánica que hemos trabajado, ese diagrama de la derecha donde estamos diciendo, vean que en una partícula, como es nuestra concepción, ¿cierto? Que una partícula, exactamente, una partícula, bueno, ahí nuestra estructura va a ser la probeta, ¿cierto? Con una geometría Sí, y demás. Y tengo una partícula que al aplicarse la carga sobre esa probeta va a estar sometida a un estado de esfuerzos. Entonces, como ese estado de esfuerzos es lo que nosotros estamos representando ahorita numéricamente. Es para no descontextualizarnos de lo que estamos haciendo, porque si lo hablamos como un tensor, como una entidad matemática netamente, donde lo llenamos con unos numeritos y demás, pues puede que se nos abstraiga totalmente lo que es cualquier interpretación de la realidad. Entonces es como para volver a encauzar esos numeritos que son, que representan, y acá pues qué mejor que en un ensayo pues particularmente este ensayo de tensión diagonal, ¿cierto? Donde decimos que si aplicamos las cargas, voy a tener unos esfuerzos sigma y, ¿cierto? Pero perpendicularmente voy a tener unos esfuerzos sigma x, bueno, los sigma y que van a ser compresión, sigma y que van a ser de tensión, y seguramente que se nos van a inducir algunos esfuerzos cortantes, ¿cierto? Y que podemos encontrar unos estados de esfuerzos principales y demás, como todos esos procedimientos que ya conocemos, que si bien son numéricos, no perdamos el norte de que esos números tienen una representación. ¿De acuerdo? Entonces, esa era como la invitación que les quería hacer. Muchas gracias, César. bueno, ingeniero, gracias. No sé si los compañeros iban a decir algo más. ¿Alguno ha hecho esos tipos de ensayos? Los que nos han dicho los dos grupos, Sergio y Angélica o César. Yo conozco los de red, o sea, sinceramente yo no he hecho algo de redes neuronales, conozco la metodología, tengo un profesor amigo que ha trabajado en eso, muy enfocado en la línea de materiales, pero no he visto como tal los resultados. Entonces, por eso sé que esas redes neuronales, de hecho, me pareció muy novedoso en el momento que me lo contó
que estaba trabajando, que eso fue en el año como 2007, 2008, si no sé hacia atrás si existe algún referente de redes neuronales o qué tan antigua sea la tecnología, pero me pareció interesante porque a partir de unos ensayos de caracterización de materiales básicos, ¿cierto? Como los agregados y demás, yo puedo estimar algunas propiedades o la resistencia que se va a obtener en un concreto sin necesidad de hacer ensayos destructivos. Obviamente, pues sí, con una adecuada calibración y demás. Entonces, pues, me parece interesante esa metodología. Bueno, el grupo de Claudia y Andrés. Sí, profe, ya comparto. Gracias. Listo, profe, ahí ya se puede ver. Todo ya se puede ver ya. Listo, entonces buenos días para todos. Les venimos a hablar acerca de ensayos a tracción en el concreto y más adelante mi compañero Andrés les hablará de un ensayo a compresión del acero. Bueno, los ensayos que les vamos a hablar es básicamente a tracción indirecta, en donde la rotura de la probeta de hormigón se produce debido a la aplicación de una carga de compresión o flexiotracción. Esta carga lo que origina es una distribución de tensiones de tracción que acaban por fisurar la probeta y pues la fisura se presenta en un plano diametral como se muestra en la imagen. Bueno, primero les vamos a hablar acerca de ensayo a tracción por hendimiento, que es un método utilizado para caracterizar la resistencia a tracción del hormigón. Es de fácil ejecución y pues da la posibilidad de ejecutar el ensayo en probetas cúbicas cilíndricas con hormigón fresco y con hormigón endurecido. Bueno, acerca de la norma que les vamos a hablar es la NCH 1170, es una norma chilena. Y pues en esta norma se establece el procedimiento de ensayo a tracción por hendimiento de probetas cilíndricas de hormigón. Los equipos que se van a utilizar es una prensa de ensayo, la cual debe tener una rigidez suficiente para resistir los esfuerzos del ensayo sin alterar las condiciones de distribución uniforme de las tensiones en la probeta. Esta pues debe tener un sistema de rótula que permita hacer coincidir la resultante de la carga aplicada con el eje de la probeta. Además, pues debe cumplir con unas dimensiones y condiciones que establece la norma. También se requiere una placa suplementaria. Esa placa suplementaria debe cumplir con las dimensiones que se muestran acá. En caso de que la placa suplementaria tenga una longitud menor a la probeta, se debe emplear una placa suplementaria de acero. Adicional, se deben también utilizar tablillas de apoyo de madera contrachapada, las cuales pues sirven para un ensayo y luego se desechan. Olvidaba decirle, es importante que la superficie de la placa suplementaria pues cumpla con unas condiciones de planidad, en donde pues no debe cumplir una desviación máxima de 0, debe cumplir una desviación máxima de 0,015 milímetros en 100 milímetros, medida en cualquier dirección de la placa suplementaria. Adicional, se debe también tener un equipo de medición como un PRA con una exactitud de 0,1 milímetro. Esto porque hay que tomar las dimensiones de la probeta que va a ser ensayada, una balanza con una precisión de 0,1% de la masa, un aparato de trazado como se muestra en pantalla. Se ve la vista superior, la vista lateral y la vista frontal. Este es el que pues, nos va a permitir definir los ejes, las líneas por donde se va a realizar la carga y también un aparato de alineación y carga. Como se muestra en la pantalla, aquí se puede ver las placas suplementarias. Estas serán las tablillas y aquí se encontrará la probeta. Bueno, en cuanto al procedimiento de ensayo, lo primero es un acondicionamiento de la probeta que debe cumplir con las especificaciones de la normativa que se muestra en este caso, según corresponda. El segundo paso es preparar la probeta, que debe tener una esbeltez comprendida entre 1 y 2, siendo preferida una esbeltez de 2. Y lo siguiente es trazar las líneas diametrales, que son las que se ven en color rosa,
en cada extremo de la probeta, utilizando un dispositivo capaz de asegurar que ambas líneas estén en el mismo plano. En caso de pues, no contar con este aparato de trazado, una alternativa es emplear el aparato de alineación de carga. Este es el aparato de trazado y este es el aparato de alineación de carga que en su defecto puede emplearse para el trazo de estas líneas. El siguiente paso es la medición. Es necesario medir el diámetro de la probeta. Para esto se toma un promedio aritmético entre 3 diámetros, uno situado en el centro de la probeta y 2 en los extremos. Y es necesario que se aproxime al milímetro. Lo siguiente que se hace es registrar la masa y con base a estos datos se calcula la densidad, que debe calcularse en kilogramos por metro cúbico y aproximarse a 1 kilogramo por metro cúbico. El siguiente procedimiento o el siguiente paso es proceder al ensayo. Entonces, si se emplea un aparato de alineación y aplicación de carga, pues se procede directamente a la aplicación. Si no, pues debe seguirse un procedimiento indicado por la norma, el cual consiste en limpiar las superficies y líneas de contacto de la probeta. El segundo es colocar una tablita de apoyo centrada sobre el eje de la placa inferior de la prensa. El siguiente paso es colocar la probeta sobre la tablilla de apoyo y alinear de modo que las líneas de trazado diametrales queden verticales y centradas sobre la tablilla. Pues esto es muy importante. El siguiente paso es colocar la segunda tablilla de apoyo centrada sobre la línea de contacto superior de la probeta. Ya una vez se tiene el montaje, se procede a aplicar el 5% de la carga de rotura estimada para la edad del ensayo y se procede a verificar primero que las líneas de trazado diametrales se mantengan verticales con una desviación máxima de 1 milímetro, más o menos 1 milímetro. Y segundo, que las tablillas, las piezas de apoyo se mantengan centradas respecto al eje de la carga que fue el que se trazó. Si esto no se cumple, pues debemos hacer la descarga y volver a reiniciar el ensayo. En caso de que sí se cumple, ya se continúa aplicando la carga. Esta carga pues debe aplicarse sin choques y a una velocidad uniforme que puede estar entre 0.7 megapascales por minuto y 0.4 megapascales por minuto. Nuevamente, una vez utilizadas las tablillas de apoyo deben desecharse después de su uso. Y por último, lo que se hace es registrar la carga máxima según las unidades del ensayo. Pues acá tenemos un video acerca de pues, cómo se realiza el ensayo. Al finalizar, pues si quieren, pego el link en WhatsApp. Y bueno, el otro es el ensayo brasileño. Básicamente, pues tiene la misma estructura del ensayo por rendimiento, solo que el anterior sigue una normativa chilena, en este caso ya sigue una norma de la ASTM-C 496, como lo mencionó anteriormente mi compañero. Este ensayo es un ensayo de tracción indirecta y también puede utilizarse para medir mezclas bituminosas. Y bueno, ¿en qué consiste este ensayo? Básicamente es un ensayo, el ensayo consiste en someter a compresión diametral una probeta cilíndrica aplicando de manera uniforme a lo largo de las dos líneas opuestas hasta alcanzar la ruptura. Esta configuración de carga lo que provoca es un esfuerzo de tracción relativamente uniforme en todo el diámetro del plano de carga vertical y esta tracción es lo que agota la probeta y desencadena la ruptura en el plano diametral, tal como se puede ver en la imagen. Para poder cargar la probeta con presión en un plano diametral vertical, pues se requiere un dispositivo de sujeción de la probeta a través del cual se materialice dicho plano de carga. Es decir, que se pueda garantizar que la carga esté en el plano diametral. Es necesario utilizar unas placas de apoyo curvo con radio de curvatura igual al radio nominal de la probeta para que la distribución de tensiones no se altere significativamente y para que los cálculos de módulo de elasticidad y módulo de Poisson se faciliten manteniendo un ancho de carga constante. Bueno, la distribución de tensiones dentro de una probeta cilíndrica
Está basada en un análisis de un material de comportamiento elástico y lineal. Cuando una probeta cilíndrica está sometida a compresión diametral, desarrolla un estado de tensiones bidimensional en su interior. Pues se tiene planos verticales, se tiene un plano vertical y un plano horizontal de tensiones. Particularmente en el plano vertical es donde se produce una tensión variable de compresión y una tensión teóricamente uniforme de tracción. El análisis de la rotura de probetas, en este caso, bueno, de probetas cilíndricas de mezclas bituminosas, que como se mencionó anteriormente también aplica, demuestra que la fisura inicial ocurre cuando la tensión horizontal de tracción desarrollada en el plano vertical de la carga alcanza el valor de resistencia a tracción del material. Thomas Kennedy y Ronald Hudson desarrollaron las tensiones teóricas que se dan en una probeta cilíndrica sometida a una carga diametral, como es el caso de este ensayo, y esta distribución teórica a lo largo de los ejes horizontales y de los ejes verticales es como se muestra en esta imagen. La falla inicial se produce, como les mencioné anteriormente, por rotura a tracción. Con esta expresión se puede calcular la resistencia a la rotura por tracción del material, donde Pmax es la carga máxima medida, T es el espesor y D es el diámetro. Estas son las distribuciones de tensiones. Entonces, en esta parte se tiene tensión y compresión. Según la instrucción española, la resistencia a tracción indirecta se calcula mediante la siguiente fórmula, la fórmula que podemos ver acá en pantalla. Bueno, la velocidad de aplicación de la carga es de 1.5 newton por milímetro cuadrado por minuto y es aplicada mediante unas tiras de contrachapado de 4 por 15 milímetros situadas en la probeta, que serán estas de acá, y la prensa. Y es importante saber que la tracción pura es el 85% de la indirecta. Entonces, el valor que obtenemos de acá hay que multiplicarlo por 0.85. Buenos días, yo les voy a explicar el ensayo a compresión del acero con la máquina universal. Siguiente, por favor. Este ensayo es el equivalente de el ensayo a compresión del concreto, pero ahora pues se cambia el material, que será el acero, y es básicamente una prensa con cabezales que le ejerce una fuerza a las probetas. Este ensayo pide un requisito que la resistencia a compresión del acero debe ser mayor o igual a la de la tracción. Esta prensa cumple con unas características geométricas especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que los cabezales para las probetas de acero tienen unas formas especiales, las cuales las probetas pues, deben cumplir con esta característica geométrica porque tienen que encajar. Si la probeta es más pequeña o es más grande, pues el ensayo no se puede hacer porque no se van a obtener los resultados de la resistencia al material con exactitud. Siguiente. El procedimiento del ensayo, verificar la calidad de los acabados y superficie de las probetas. ¿Esto qué quiere decir? Que como la prensa va a generar cargas uniformemente distribuidas sobre el área del acero, si no tiene un área continua de la probeta o no es un área regular, la resultante de la carga pues no va a estar aplicada en el centroide del área. Entonces, pues eso puede generar una excentricidad y no se va a obtener los resultados. Las probetas de medición se deben marcar para ver qué tanto se están aplastando, por así decirlo, para tener una medida de qué tanto se están deformando. Medir las dimensiones de las probetas es lo que yo les mencionaba anteriormente. Si uno no mide las dimensiones de las probetas, pues no sabe si va a encajar con los cabezales. Comprobar las dimensiones de las probetas con las requeridas de las normas a utilizar.
colocar las mordazas correspondientes para cada tipo de la probeta en la máquina universal de los ensayos. La carga de la velocidad, la velocidad de carga, perdón, depende de la norma ASTM. Siguiente, por favor. Y ya pues el resto es lo de la calibración, encender la máquina universal, establecer la plantilla con la que se va a trabajar el ensayo, verificar que la máquina se encuentre en su posición inicial, cerrar la carga de la máquina universal de ensayos e iniciar el ensayo. Eh, la deformación de la probeta de acero se puede medir mediante dos formas. En el momento en el que empieza a aplicarse la fuerza, se puede hacer de una forma pues muy aproximada con un flexómetro o con una calibración bien sea de sensores o de membranas. Y pues esto es necesario para hacer la gráfica de esfuerzo de formación. Siguiente. Aquí se hizo la comparación entre dos materiales, entre la madera del acero, y pues se puede observar que la carga máxima registrada es la del acero. Siguiente. Bueno, estas ya son las referencias y pues, muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Algún comentario, compañeros? Una pregunta del último ensayo de compresión del acero. ¿Qué tamaño de probeta se maneja? Ahí en la comparación de los materiales está, puedes poner, ya te digo. Por favor, sí, no sé si la pasé por alto. Es que ya en el acero me parece... Tiene una profundidad de 26,08 milímetros Okay. y un diámetro de 19,37 milímetros. 26 milímetros, o sea, 2.6 centímetros. Sí. Pues en este ensayo que nosotros buscamos, sí era de esa dimensión. Es para que tengamos presente, pues uno dice 26, pero cuando empieza como a cuantificarlo, como que, pues, o sea, es una monedita prácticamente. 2.6 centímetros. Un cilindrito muy pequeñito. Pues, ¿por qué lo pregunto? Porque generalmente nuestro ensayo de tensión, como ya lo hemos dicho antes, es el que nos marca la pauta, porque si yo, o sea, si yo invirtiera las cargas para mi probeta de tensión, muy seguramente el pandeo que se me genera elástico en esa barra no me va a permitir establecer la carga. Pues nos va a permitir establecer una carga de falla del elemento como tal, que va a ser una carga elástica, pero no me va a permitir establecer un comportamiento que supere su límite elástico. De hecho, casi que ni siquiera no yo voy a llegar al límite elástico del material, sino que voy a llegar como una carga en la cual la barra presenta un fenómeno de estabilidad. ¿Cierto? Entonces, por eso me preocupa es el tamaño de esta probeta. Y quería cotejar con ustedes, a ver también cuál es su opinión. Pues, en mi opinión, creo que también es muy delgada. Es muy delgada. Y también podría generar lo del pandeo. ¿Muy delgada cuál? La probeta del acero, el diámetro. ¿Pero para tensión? Para tensión, no, para compresión. O sea, si utilizo la probeta de tensión de 20 centímetros a compresión, ¿es Ah, el comentario o me perdí? no. O sea, lo que yo estoy tratando de decir es que en el momento en que se haga el ensayo de compresión al O sea, acero, este que estamos mostrando acá. ajá, sí, el diámetro del cilindro de acero es muy delgado. El diámetro son 2 centímetros, ¿Mm? 19 milímetros. 2 centímetros, o sea, es que yo aquí cojo una regla y me pongo a mirar 2 centímetros, o sea, cómo hace el tamaño de mi probeta. Sí, básicamente como, no sé con qué compararlo. Es un cilindro muy pequeñito, como una tapa. Aquí mirando lo que tengo a la mano, como una tapita. 2 centímetros de diámetro
por casi 2,5 centímetros de alto. No sé, se me viene a la mente como una tapita de un recipiente, así de pequeñita y con esa se caracteriza. ¿Cómo se instrumenta ese ensayo? Es como el que en el laboratorio de materiales de la universidad, igual Ajá. que cuando se hace el de compresión de concreto. Es la prensa, se debe medir pues, con un flexómetro las características geométricas de la probeta, se debe ubicar bien en el centroide. Ahí creo que en la prensa hay una indicación de dónde está el centroide de la fuerza aplicada. El eje axial de la aplicación de la carga. Sí, y pues se hace coincidir pues lo más exacto posible que se pueda. Así para evitar de pronto alguna excentricidad y unos fenómenos que nos van a generar algún tipo de distorsión en la muestra. No es que lo pregunto, es, bueno, me lo estoy imaginando, realmente no lo he hecho, pero me lo estoy imaginando. ¿Cómo podría ser yo, cuando empiece a mover la prensa, pues voy a medir el desplazamiento? Con el desplazamiento puedo obtener una deformación y la carga la asocio a ese desplazamiento. Realmente sí. Y también yo pensaba que como esa compresión del acero, si es una barra muy larga, pues tampoco tendría sentido porque la barra pues no va a ejercer el esfuerzo necesario. Por eso Exacto, también es así de pequeña. sí. Bueno, no sé, es que pues si me preguntan, yo considero que esa probeta es muy pequeñita, muy, muy, muy pequeñita. No sé si de pronto valdría la pena un disco más grande, si sea, no sé, si sea rentable o si sea suficiente para un ensayo, ese tipo o ese dimensionamiento de las probetas. Pero pues son comentarios que hacemos nosotros acá, ¿sí? Muy seguramente alguien ya lo haya estudiado y tenga respuesta para eso. Sí, yo hablo desde qué pasaría, cómo yo veo ese tipo de ensayo y demás. Pero pues, o de pronto no se ha investigado lo suficiente, de pronto económicamente no es rentable tener unas probetas más grandes, o producirlas ya es más dispendioso. Bueno, en fin, hay muchas particularidades para esos tipos de probetas que pueden llegar a alterarnos la decisión. Listo, chicos, muy bien. ¿Alguien más quiere aportarnos con respecto a los tipos de ensayos? Pues ingeniero, yo como tal no preparé una presentación, pero sí leí acerca de algunos tipos de ensayos que habían, pero a compresión, no eran convencionales. En, en el concreto, pues estaba el ensayo del martillo de rebote, que pues son realizan ya con concreto, con el concreto endurecido en obra, que no son ensayos no destructivos. Entonces, ¿Y qué buscamos? Pues yo encontré como tal, por ejemplo, que el ensayo de martillo nos permite medir la resistencia del concreto y pues existe una relación entre el número de rebotes y, y la resistencia. También estaba pues otros ensayos como era el ensayo de penetración, ensayo de madurez, ensayo de extracción por deslizamiento y pues ahorita uno que está muy de moda y que es muy sencillo, que era el pull out, que era un ensayo de resistencia a compresión que sacaban pequeñas muestras, pero no eran como tal cilindros, sino que eran como prismáticas. Entonces que con eso se podía pues mirar la resistencia y el momento exacto para aplicar las cargas, así pues que son muy sencillos de hacer. Entonces pues por ejemplo el del martillo que se podía realizar variando el ángulo para pues mirar la resistencia y había una correlación, una tabla que encontré de correlación entre número de golpes y la resistencia. ¿Qué ventaja se encuentra entre tener una prueba cilíndrica, una probeta cilíndrica o una probeta prismática, digamos como un cubito? ¿Qué facilidad hay o por qué se hace? Pues lo que yo entendía, ingeniero, es, pues primero que todo, cuando nosotros sacamos un cilindro, pues necesitamos sacar una muestra bastante amplia y es una muestra que se tiene que hacer en el laboratorio. Acá ya hacían eso, o sea,
o sea, ya tenían la columna realizada y eran probetas muy chiquitas y con equipos que eran portátiles. Entonces era simplemente ir a obra y realizar el ensayo. Ya, porque si me preguntan a mí, yo creo que es más fácil tener una formaleta. Bueno, ya las cilíndricas se volvieron el pan de cada día, pero yo creo que tener una formaleta de un prisma es más fácil, no sé, digo yo. Pero de pronto en el proceso de medición, si yo quiero medir los esfuerzos radiales, puede que sea más conveniente tener algo prismático, algo cilíndrico que prismático, pues para garantizar que todos los puntos están a la misma distancia con respecto a un eje vertical, digo yo, ¿sí? Pero si es por temas ya de operación, de fabricación de probetas, puede que el cubito sea más fácil. Bueno, no sé si ya son temas de gustos, creo yo, pero pues hay que pensar siempre como desde la practicidad. Ingeniero, pues si quiere, tenía un videito también que vi que estaba interesante. A ver, Dura 15 segundos, es muy ok, perfecto. Sí, es un ensayo de arrancamiento. Debe ser que encuentre, ingeniero, sí. Sí, de Es pull out. cónica, de Sí, 25 milímetros. es un ensayo pull out de arrancamiento donde se busca generar la falla concreta, ver cómo es que se genera ese cono. Generalmente entre 35 y 45 grados se genera ese cono de arrancamiento. Sí, y así es que nos dice el apéndice C, el apéndice 4 de 4, bueno, no estoy seguro, del título C, donde nos dicen cómo diseñar esos tipos de anclajes para el concreto. Y otro que me pareció muy interesante también, que era para medir lo mismo, fue el de pulso ultrasónico, porque pues ahí sí simplemente se miraba como a través de las ondas la resistencia al concreto. O sea, era un ensayo, yo creo que en ahora que es muy sencillo de realizar. De pronto los equipos son un poco costosos. ¿Cuál? ¿Cuál ensayo? El de pulso ultrasónico, que también, o sea, me parece Ajá. muy sencillo para realizar en obra. Pero en ese caso, ¿los equipos son costosos? Bueno, es que si no. Sí, pues digamos que no ha sido mi experiencia como tal, pero he escuchado que esos ensayos así, bueno, los que son no destructivos, como pulso ultrasónico, a veces como el ensayo de penetración, la información que dan no es muy acertada. Sí, entonces, pues, si uno tiene el equipito, pues va y lo hace así como por tener alguna idea, pero de ahí o mejor dicho, si uno hace esa prueba y compara realmente extraer un cilindro o un núcleo de concreto y hace el ensayo, hay bastante diferencia. Entonces, es lo que he escuchado. Realmente no tengo ese punto de comparación, pero lo que he escuchado con algunos colegas que lo han hecho, dicen no, que el ensayo de penetración o incluso el de martillo, pues no generan, nos dan como una resistencia a nivel cuantitativo. A nivel cualitativo sí me puede decir cuál es, entre dos muestras, cuál es más resistente que la una que la otra, básicamente. Pero ya numéricamente sí empiezan a verse bastante afectados los tipos de ensayos. El comentario de Hugo es que a veces salen costosos los ensayos o los equipos, tener los equipos sí, pero ya hay muchas empresas dedicadas como tal a hacer ensayos en materiales, entonces solo es, y ya ellos pues han hecho la inversión en equipos, ya solo es llamarlo como para no tener uno que necesariamente hacerse a esos equipos. Entonces, para pensarlo, bueno, muy bien chicos. Bueno, todo esto que hemos hablado es porque estamos diciendo que nuestros materiales los podemos caracterizar, ¿cierto? Desde puntos de vista experimental
Aquí, bueno, vemos diferentes formas, con algunos tenemos unos valores mucho más precisos que otros, ¿cierto? Pero con todos queremos garantizar cómo es la curva de esfuerzo de formación, que es nuestro propósito, nuestra relación acá en este curso, o en el tema que estamos viendo. Un segundo, ya comparto la presentación. Básicamente, ¿me confirman si cuando ya estén viendo? Listo, ingeniero, ya se ve. Perfecto, gracias. Bueno, básicamente estamos deteniéndonos un poco acá. Sí, bueno, acá. Acá. La metodología de aproximación fenomenológica. ¿Sí? Donde pues vemos que trazábamos unas curvas de esfuerzo de formación, que esas curvas pues van a depender muchas veces de las mismas condiciones del ensayo como tal, ¿cierto? Vemos que los ensayos inicialmente tienen un proceso de ajuste, que están acomodando los equipos, los instrumentos y demás antes de empezar a cargar, ¿sí? Y a partir de una información experimental, pues nosotros trazamos unas curvas de comportamiento, y esas curvas lo que tratamos es de aproximarlas como a unos modelos numéricos, básicamente. ¿Sí? Esos modelos numéricos pueden ser tan refinados como queramos, ¿cierto? Entonces, por eso aquí estuvimos hablando que existen algunas metodologías que fueran polinómicas, ¿cierto? Algebraicos, como este polinomio, o aquí representado de forma tensorial, o formatos diferenciales, integrales. Bueno, aquí voy a hacer un paneo rápido de lo que vimos la vez pasada, y particularmente si nos interesa es cómo es este comportamiento. Si tengo un comportamiento lineal o tengo un comportamiento no lineal, ¿cierto? O puedo llegar a tener un comportamiento inelástico. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, por facilidad o desde el sentido práctico, nosotros asumimos comportamientos lineales. Por ejemplo, un ensayo familiar para nosotros, el ensayo del concreto, ¿cierto? De cilindro, el convencional. Esfuerzo contra deformación. Empezamos a cargar por acá. De hecho, no llega hasta por allá. Aquí llega por acá y rompe, ¿cierto? A veces puede caer un poquito. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros para modelar este sistema? Según Icontec, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿No lo recuerdan? Recuerdan que la norma nos dice, oiga, bueno, usted coja su cilindro, esfuerzo, mide la carga, divide entre el área, mide la deformación y demás, y trace una línea que está por acá en un porcentaje, por acá en otro porcentaje, y a esto, a esta pendiente la llama el módulo de elasticidad del concreto. ¿Sí lo recuerdan? Y ese módulo de elasticidad del concreto, pues, según la normatividad, lo podemos estimar como 4700 por la raíz de F'C en megapascales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces veamos que ahí lo que estamos haciendo es una simplificación. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo un solo módulo de elasticidad para el concreto. Porque si yo soy un poco más crítico de todo esto, pues acá tengo dos puntos con una
módulo, ¿cierto? E incluso si lo hago más finito, pues va a tener más diferencia en los módulos. Aquí otro con otra pendiente, otro con otra pendiente, otro con otra pendiente, otro con otra pendiente. Entonces va a ser un módulo que vaya cambiando en función al régimen de esfuerzos que está presentando el sistema. Entonces, pero lo estamos haciendo es con una estimación bastante gruesa, creo yo, donde diciendo que voy al 10%, al 40%, bueno, unas deformaciones en particular, y con eso ya obtengo. Y que me da el orden de 20.000 megapascales, ¿cierto? 20, 25, 28, 30, miren, estoy en ese rango, ¿sí? Pero miremos que es una aproximación bastante gruesa para decir, como un caso básico, que sigma es igual a una condición uniaxial de esfuerzo y deformación, ¿cierto? Y que nosotros, en teoría, podríamos utilizar o más bien obtener los esfuerzos en función de unas deformaciones y un módulo de elasticidad. Pero si somos así muy juiciosos, pues sabemos que esto no es tan de esta forma. Bueno, aquí después ya nos dirigimos a hablar que todas estas simplificaciones pueden llegar a funcionar, ¿cierto? Pues teniendo claro qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos limitando. Hablamos de modelos elásticos, o más bien el modelo elástico lineal, que es el particular que vamos a revisar ahorita, ¿sí? Que cómo lo vamos a representar ahora, ya no en un estado unidimensional, sino que podemos representarlo en un estado tridimensional, donde dijimos que estos esfuerzos yo los puedo relacionar con estas deformaciones, pero ahora a través de un tensor de cuarto orden de las constantes del material, ¿sí? O de unas características del material. Que nuestro tensor inicialmente de esfuerzos, que va a ser de 3×3, ¿cierto? 9 términos, el de deformación 9 términos, y el de cuarto orden, las constantes de material, que va a ser, pues, 81 términos. Pero que lo podemos simplificar a 36 términos, garantizando una condición también de simetría. Hablamos de materiales isótropos, ortótropos y anisótropos, ¿cierto? Y particularmente estamos viniéndonos al isótropo, donde encontramos unos valores de las constantes de la M, que son lambda y mu, ¿sí? Las constantes elásticas de la M. Donde podemos relacionar esfuerzos y deformaciones en función de esos dos valores. Dijimos que para materiales isótropos, pues podemos definir con dos constantes elásticas, lambda y mu. Si son ortótropos, pues ya se nos empiezan a incrementar la cantidad de constantes, pasamos a 9, y si son anisótropos, pues tengo una gran cantidad de constantes. Entonces veamos cómo este nivel, a qué nivel podemos llegar a reducirlo, pero también qué más podemos descartar. Hablamos de los ensayos, ¿cierto? Convencionales, curvas, esfuerzo, deformación para una barra sometida a tensión, para un cilindro de concreto sometido a compresión, ¿cierto? También hablamos del ensayo de corte o más de deformación angular, ¿cierto? Este que tenemos convencionalmente de esfuerzo y deformación axial. Ahora tenemos un esfuerzo cortante y una deformación angular, y ahí vamos, ¿cierto? Que aquí tengo el módulo de corte en el ensayo de esfuerzos tangenciales, mientras que en el ensayo de esfuerzos normales tengo el módulo de elasticidad, pero que entre ellos dos yo los puedo relacionar por la relación de Poisson, que es cómo es la relación que existe entre deformaciones axiales y deformaciones transversales. ¿De acuerdo? Ahí vamos, un segundito, por favor. Listo. Entonces, continuando con material elástico isótropo, voy a cambiar aquí el rojito nuevamente. Con el material elástico isótropo, entonces
hablamos de la relación de Poisson, que nos permitía algún tipo de conexión entre módulo de elasticidad y módulo de corte. ¿Se acuerdan cómo se expresa en condición uniaxial? La relación de módulo de elasticidad y módulo de corte. ¿No lo tienen presente? Ya ahorita lo vamos a ver en condición espacial. No, bueno. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a decir? Pues que si yo aplico un esfuerzo axial, ¿sí? Aquí voy a dirigirme particularmente a la dirección principal 1. Bueno, no es la dirección principal. En la dirección 1, ¿cierto? Si aplico a una partícula ese esfuerzo, pues esa partícula va a tener una deformación, obviamente, en esa dirección, pero va a tener una reducción en los dos sentidos perpendiculares, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando tengo un esfuerzo en dirección 2. En esa misma dirección voy a tener una deformación axial, ¿sí? Pero, bueno, digamos, se va a estirar en ese sentido, suponiendo que es una carga de tensión, y en sentido perpendicular va a haber una reducción. Eso también nos aplica para caso contrario, ¿no? Donde yo no estoy aplicando tensión, sino que aplico compresión, entonces, pues, seguramente que las deformaciones irán en sentido contrario. Y lo mismo planteamos aquí en dirección 3. Tengo mi deformación y tengo cómo se recoge, que pueda que no sea la palabra más técnica para explicarlo. Aquí en condición espacial y acá en condición unidimensional, ¿cierto? Es lo mismo que queremos representar acá. Cuando aplicamos estas cargas, si aplicamos estas cargas, ¿cierto? Aquí voy a tener esta misma deformación. Ahora, ya viéndolo en el espacio, pues nos damos cuenta que esa partícula va a tener reducción en ambos sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Que la deformación, digamos, yo la puedo expresar en términos de esos esfuerzos. O los esfuerzos, también yo los puedo expresar en términos de esas deformaciones. Puede que nos quede más fácil verlo inicialmente aquí abajo, ¿sí? Donde yo diga que ese esfuerzo va a ser igual a, o va a tener una componente en su dirección, pero va a tener también unas componentes de deformación en los sentidos perpendiculares a la dirección en la cual estamos aplicando la carga. Entonces, si aplico un esfuerzo en 1,1, voy a tener una deformación en 1,1, pero también voy a tener deformación en 2,2 y en 3,3. Lo mismo en 2,2. Voy a tener mi deformación en 2,2, pero voy a tener 1,1, 3,3. Y lo mismo ocurre con el esfuerzo en 3. ¿Sí? Miremos cómo son esos componentes porque estamos tratando de armar nuestro tensor de cuarto orden. Cuando yo tengo mi esfuerzo en 1,1, el término que está acompañando a las deformaciones en esa misma dirección, ¿sí? 1 menos nu, siendo nu esta relación de Poisson. ¿De acuerdo? Entonces, para todo nos va a estar acompañando la relación de Poisson. Y acá, pues indudablemente, el módulo de elasticidad, podríamos aquí llegar a hacer algún tratamiento algebraico e incluir el módulo de corte. Pero pues el módulo de corte se puede expresar como una relación entre módulo de elasticidad y relación de Poisson. Entonces ahí ya estaría directamente implícito. ¿De acuerdo? Y si despejo y reescribo estos esfuerzos en función de deformaciones como deformaciones en función de esfuerzos, pues nos vamos a encontrar con estas expresiones.
¿Mm? Estos son esfuerzos normales. Aquí en la parte inferior, pues también vamos a hablar que tenemos unos esfuerzos tangenciales. Sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 3. Y acá estamos dejando de forma explícita lo que es el módulo de corte. Y recordando pues que gamma 1, 2, ¿se acuerdan qué es ese gamma 1, 2? No, nada, ¿me están escuchando? Sí, Inge. No, yo no lo recuerdo. Bueno, recordemos que yo por allá tenía una relación de el esfuerzo 1, 2 como, ay, perdón, este esfuerzo, perdón, esta deformación 1, 2, que lo expresábamos como un gamma 1, 2, ¿cierto? Que había por ahí un 2 que estaba volando. ¿Se lo recuerdan? Miremoslo por acá en nuestro capítulo de formaciones. A ver, ¿dónde está? Antes de formaciones planas. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Aquí estamos definiendo. Aquí está. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver acá. Que este esfuerzo 1, 2, que es el que va acá, va a ser igual a ¿qué? A un medio de gamma 1, 2. Eso pues lo dedujimos por acá en este lado, cómo era que se relacionaba, por qué era que pasaba esto. Bueno, ya usted lo tienen dentro de sus apuntes y sus clases previas. Pero pues lo traigo a colación como para que lo tengamos fresquito. Entonces aquí estamos relacionando este gamma 1, 2, que también a su vez es función de el epsilon 1, 2, como una relación de esfuerzos tangenciales y módulos de corte. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos epsilon 1, 1, 2, 2, 3, 3, gamma 1, 2, gamma 1, 3, gamma 2, 3, ¿sí? En función de deformaciones, en función de esfuerzos, sigma 1, 1, 2, 2, 3, 3, sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 3. Entonces ya podemos, con estos términos que estamos planteando acá, conociendo como tal el concepto de que todo está en función de las deformaciones que se presentan en la partícula cuando aplico unos esfuerzos, ¿cierto? Podemos presentar una ecuación constitutiva, formato de Voigt, para nuestro, ojo, eso aquí es importante, material elástico lineal isótropo, o sea, es un modelo constitutivo muy, muy particular. ¿Sí? Donde yo expreso los esfuerzos en función de las deformaciones y una matriz en las cuales tengo unos valores lambda y mu, que son las constantes elásticas de la M, que están aquí arriba. Y que a su vez, vea, el factor mu es G, que es el módulo de corte, y esta era la expresión que yo le estaba preguntando. Que esa G, ese módulo de corte, yo lo puedo expresar como el módulo de elasticidad, como una relación entre módulo de elasticidad y la relación de Poisson. Y lambda, pues también a su vez depende de estas dos características del material, módulo de elasticidad y relación de Poisson, ¿sí? Para plantearse de esa forma. Entonces, aquí dijimos que para este modelo elástico lineal isótropo solo vamos a tener dos constantes elásticas de la M, que si tengo otra condición de isotropía o anisotropía u ortotropía, pues empezaba a tener más condiciones elásticas. O sea, puedo decir que la relación de Poisson, puedo tener varias relaciones de Poisson, ¿sí? En sentido
cuando aplico la carga o el esfuerzo más bien en dirección 1, la respuesta 1, 1, 2, 2 y 3, 3 va a ser una, pero si aplico la carga en 2, 2, en dirección 2, entonces la respuesta va a ser diferente, entonces ahí ya empiezan a incrementarse el número de constantes elásticas. Dijimos que era 1, pero que eran 2 para este caso, 9 para un caso de ortotropía y 21 para el caso de anisotropía. ¿De acuerdo? Acá pues ya estamos expresándola de una forma más, o sea, estamos levantando las constantes de la MEI y reemplazando, ¿sí? Nuestro modelo constitutivo que generalmente se expresa de esta forma, expresando esos esfuerzos en función de las deformaciones, pero se puede expresar también de esta forma, ¿sí? Pues aquí tengo un tensor inverso, ¿cierto? Pero generalmente los modelos constitutivos los encontramos de esta forma. Que recordemos que decimos nosotros en condición unidimensional que sigma es igual a E por epsilon, ¿cierto? Pero ahora esta E, vean que se ve afectada por por otro conjunto de términos, por el caso espacial. Caso espacial, caso de isotropía, caso de comportamiento lineal. Si es comportamiento no lineal, nos va a cambiar este modelo constitutivo. Si es caso de anisotropía o algún otro arreglo microestructural, pues nos va a cambiar también ese modelo constitutivo, que es parte de una actividad que vamos a plantear en un rato. Si lo planteamos en función de esfuerzos para obtener las deformaciones, pues nos damos cuenta que ahí solamente es hacer un arreglo, un ajuste matricial donde se reorganizan los términos, ¿sí? Pero son equivalentes los dos sistemas. Esta debería ser el tensor inverso de este, garantizando su simetría en ambos casos. Todo esto pues lo podemos simplificar, digamos, este es el estado, una condición espacial, ¿sí? Pero lo podemos simplificar para un estado plano, que de pronto es donde nos hemos desenvuelto desde la mecánica de materiales. ¿Alguien vio este tipo de modelos constitutivos en mecánica de materiales? ¿Sí lo vieron? ¿Lo recuerdan? Profe, yo no estoy seguro si sí o si no. Bueno, es que como en mecánica de materiales generalmente simplificamos toda una condición plana, ¿sí? Entonces, pues ahorita estamos yendo de lo más general, que es una condición espacial, a una condición plana, pues basándonos en una condición unidimensional como para atar todos los conceptos. Entonces, en un estado plano, ya dijimos que solo vamos a tener esfuerzos 1, 1 y 2, 2, el esfuerzo 3, 3 es 0, pero ojo, recordemos, el hecho que el esfuerzo 3, 3 sea 0 no implica que la deformación 3, 3 sea 0. Eso es claro, ¿verdad? Y lo podemos evidenciar acá. Mi información 3, 3 tiene un valor y se relaciona como una combinación de la deformación 1, 1 y 2, 2. Importante. Entonces, el esfuerzo 1, 1, digamos que desenglobando todo el tensor, yo lo puedo expresar como esfuerzo 1, 1, obviamente, la componente axial, ¿cierto? Más lo que ocurra en dirección transversal, obviamente afectado por una relación de Poisson. Lo mismo ocurre con lo que
se presente con el esfuerzo cuando se aplica en 2-2. ¿Sí? Va a una relación directa hacia acá, pero el esfuerzo 1-1 se ha afectado por la relación de Poisson. Y el esfuerzo de corte tangencial con una deformación angular están ligados por medio de esto que es el módulo de corte, ¿cierto? Vemos que es el módulo de corte. Entonces, lo podemos plantear este modelo constitutivo reorganizando los términos de esta forma. Generalmente en los libros de mecánica de materiales, cuando se encuentra un capítulo de esfuerzos y modelos constitutivos, se plantea este sistema cuando se habla de relación de esfuerzo de formación en el plano. Y de forma inversa, pues también aquí yo estoy expresándolo como expresamos los esfuerzos en función de deformaciones, pero también podemos expresar las deformaciones en función de esfuerzos. La deformación 1-1, deformación 2-2, deformación 3-3 en función de esfuerzos, ¿cierto? Deformación angular 1-3, 2-3, que son 0, y la 1-2, que la voy a expresar en función de, este es el inverso, eso es 1 sobre módulo de corte, ¿no? 1 sobre módulo de corte por el esfuerzo de corte. Entonces yo tengo un estado de esfuerzos, ahora que ya los conocemos, ya los hemos trabajado, podemos obtener un estado de deformaciones en función de unos parámetros particulares de material. El estado de esfuerzos obviamente está asociado a un régimen de cargas. Yo tengo unas cargas, por ejemplo, la que nos estuvo comentando César en su momento, resulta que yo estoy aplicando una carga en mi estructura y esa carga implica que la partícula que yo voy a analizar, en el punto que yo voy a analizar, voy a tener cierta condición de esfuerzos. Ok, listo, perfecto. Resulta que ya tengo caracterizado mi material por determinado ensayo, lo que nos comentó Angélica y compañía, Claudia de compañía, nos comentó Hugo, ¿cierto? Entonces yo puedo llegar a obtener un estado de deformaciones a partir de esa caracterización del material y un régimen de cargas. O al revés, teniendo unas deformaciones, yo puedo conocer cuáles son mis esfuerzos. ¿Cierto? Si tengo un estado plano de deformaciones, este era un estado plano de esfuerzos, ¿no? Si tengo un estado plano de deformaciones, ahora, pues recordemos, tengo deformaciones 0, ¿sí? Pero no implica que el esfuerzo también sea 0. El esfuerzo 3-3 en particular. Sé que mi deformación 3-3 es 0, pero no implica que mis deformaciones angulares 1-3 y 2-3 sean 0, pero no implica que mi esfuerzo 3-3 sea 0, sino que asimismo, como lo representamos hace un momento, yo puedo llegar a representar esta condición de esfuerzos 3-3 constante como una combinación de los esfuerzos 1-1 y 2-2. ¿Sí? De la misma forma, pues puedo plantear mis esfuerzos en función de las deformaciones. Aquí estamos haciendo una simplificación como tal de este estado, ¿cierto? Donde estamos diciendo que hay unos términos que se hacen 0. Entonces todo eso lo estamos simplificando para un estado de plano de esfuerzos y deformaciones. Digamos que acá, ¿qué es lo que pasa cuando unos términos son 0? En estado plano de deformaciones. ¿Y qué pasa cuando aquí hay unos términos que se hacen 0 en estado plano de esfuerzos? ¿Cómo se reduce nuestro tensor de material, de características del material, para obtener unos esfuerzos, unas deformaciones en función del estado particular en que se está analizando? Entonces, para el estado plano de deformaciones, pues ya dijimos que el estado de esfuerzos lo podemos obtener con ciertas características de material, ¿cierto? Sigma 1,1, sigma 2,2 o sigma 3,3. ¿Sí? Este y este, pues van a ser equivalentes, ¿no?
uno expresado desde una combinación de esfuerzos y otro obtenido a partir de las deformaciones. Y la deformación por corte. Aquí pues valdría la pena incluir que este sigma 1, 3 igual a 0. No, perdón. Bueno, sigma 2, 3, 1, 3 igual a 0, pues aquí no van a existir. Sigma 2, 3 tampoco va a existir. ¿Sí? Y haciendo un arreglo de este sistema, pues podemos expresar nuestra condición plana de formaciones como este modelo constitutivo, dándonos cuenta que este vector, este tensor de cuarto orden para un estado plano de deformaciones, difiere del tensor, que va a ser este, para un estado plano de esfuerzos. ¿Sí? Es importante resaltarlo. Modo de elasticidad dividido entre 1 sobre nu cuadrado, y acá pues veamos que es diferente todo lo que estamos planteando. Básicamente es cómo es el comportamiento del material. Bueno, ¿alguna pregunta? Nuestro siguiente tema va a ser los criterios de falla del material. Pero vamos a plantear un trabajo de los modelos constitutivos del material. Y creo que ya nuestra clase pasada lo habíamos hablado. No sé si han encontrado algo, ya han buscado algo y alguna inquietud. ¿Qué queremos hacer? Que cada grupo de trabajo busque un modelo constitutivo, que ya llevan una semana buscándolo. Busquen un modelo constitutivo, obviamente que no sea este modelo elástico, que estamos viendo que es el simplificado, sino que busquen un modelo constitutivo y lo traigan para hacer una presentación. ¿Sí? Que nos digan qué es el modelo, cómo funciona, que si es lineal, que si no es lineal, que si es isotrópico, que no es isotrópico, que es elástico, que es viscoelástico, que es, bueno. Se dan cuenta que hay mucho. Tenemos mucho de dónde escoger. Entonces la idea es que por grupos, para esta nota, para evaluar este tema, hagan la presentación de un modelo constitutivo. Yo voy a enviarles un documento en el cual se encuentran varios modelos constitutivos, pero ya los hemos trabajado en otros semestres. Entonces la idea es que allí, que les sirva a ustedes como guía de qué es lo que se presenta allí y que ustedes puedan validarlo con base en la información que está allí contenida. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo desarrollamos este? ¿Sí? Que tengo un tensor de cuarto orden, pues con unas características que son independientes del tiempo, ¿cierto? Pero puede que tenga algunos modelos que sean dependientes del tiempo. Entonces, pues ya todo eso es lo que ustedes tienen que empezar a aportar. ¿Cómo vamos a conocer diferentes modelos constitutivos adicionales a los que tenemos aquí presentados? ¿De acuerdo? La idea es hacer esas presentaciones en nuestra próxima sesión. ¿Ya tienen algún modelo constitutivo visto? ¿No? Yo les dije la semana pasada, ¿cierto? Bueno, por un lado. Por otro lado, con el propósito que tengamos diversidad, por favor, vayan escribiendo en el grupo cuál es el modelo constitutivo que van a trabajar. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Pues con que no se repitan los modelos constitutivos. No, que tengo un modelo viscoelástico. Ok, y otro grupo va a llegar con el mismo modelo viscoelástico, pues no, entonces no, porque nos toca es repartirnos la nota y eso no sería chévere. Entonces ahí sí toca que el primero que se arrodilla, primero se confiesa. Vayan buscándolo, cuando tengan uno, pues
Sencillamente dicen en el grupo, oye, yo tengo este, para que todos sepan, entonces ya los demás digan, bueno, este ya no fue el de nosotros, vamos a buscar otro modelo constitutivo, ¿de acuerdo? Ingeniero, por ejemplo, el modelo de Mander, podríamos, el de, pues para concreto sometido a cargas cíclicas, ¿sería válido? Pues miremoslo. ¿A qué me refiero? Miremos que tenga una matriz, miremos que tenga las características que vimos acá, que haya una forma que estén relacionándonos los esfuerzos y las deformaciones, ¿sí? Y bajo qué criterios están haciendo esa correlación entre esfuerzos y deformaciones, ¿sí? Porque si me dicen, no, tengo una curva uniaxial para concreto confinado, bueno, ok, sí, pero estamos viendo modelos constitutivos en el espacio, entonces me quedaría corto. Si me dice que tengo un modelo de, no sé, que están haciendo unos ensayos triaxiales donde están caracterizando el concreto, bueno, listo, y entonces que en esos ensayos triaxiales está evaluando, encuentro una T de tiempo en función de, bueno, unas características de plasticidad del concreto, bueno, pues ya empieza a ser interesante, y ahí sí empiezo a comprar más la idea. Sí, estoy inventando. Sí. Pero pues puede llegar a funcionar, puede llegar a ser de ese tipo. Por eso les digo que les voy a enviar un archivo, déjenme un segundo a ver, lo voy buscando para hacérselo llegar por WhatsApp para que ustedes puedan revisarlo. Si tienen alguna pregunta, por favor vayan contándome y ya voy. Ya lo envié al WhatsApp. Me lo está cargando. Un segundito que es pesadito. Está un poco lento para cargar. Me confirman cuando ya lo hayan recibido, por favor. No, parece que aún no ha llegado. Claudia nos envió unos videos y unos ensayos. Sí. Si quieres, Claudia, por favor, los proyectamos ahí en el... Vale, profe, ya los proyecto. Ya llegó el PDF, ingeniero. Okay. Entonces, el primer ensayo es atracción por hundimiento. Entonces, ahí ya estoy compartiendo. ¿Lo pueden ver? Sí, Vale, listo. Entonces, me avisan por favor si se escucha el audio del video. Bueno, a continuación vamos a sí se proceder a escucha. el ensayo de tracción por hundimiento en probetas cilíndricas. Primeramente tienen que trazar una línea en torno al diámetro de la probeta.
Luego debe seguir la misma línea en la altura de la probeta. Estas líneas se realizan para lograr el perfecto alineamiento de las placas de apoyo que se van a emplear. En este caso van a ser 2 placas de terciado. Una vez que terminamos de marcar las líneas, se mide 3 diámetros. La primera en la parte superior, luego en la parte central y en la parte inferior. Además de las alturas. Las alturas tienen que ser opuestas. ¿Bien? Luego de medir, se debe pesar en una balanza con peso máximo de 30 kilos. A continuación, se lleva la probeta a la prensa. Se colocan las guías, que son las placas de apoyo de terciado. Y se procede a ejercer la carga sobre la probeta. Bueno, recordemos que ahí la variación de la carga, de la aplicación de la carga es 0,7 megapascal, entre 0,7 megapascales por minuto y 1,4 megapascales por minuto. Pues tener en cuenta que también la aplicación de la carga se hace con una velocidad constante, ¿no? Y todo tiene un régimen de carga, todo ya está protocolizado de a qué velocidad, cuántos milímetros por segundo va a aplicarse la carga.
Si quieres adelantarlo un poquito, por favor, para ver la falla. La resistencia máxima. Y aquí podemos ver la fisura en la probeta cilíndrica. Y aquí podemos ver la fisura en la probeta cilíndrica. ¿Esto atrás? Atrás. Bueno, ahora como pueden ver, se ve cómo falló o cómo se produjo la rotura en la probeta, que fue perpendicular al eje de carga. Y a continuación ustedes ya con la NCH 1170 pueden calcular la tensión de rotura, según la fórmula que les especifica. Ahí, digamos que vuelve a ser importante el diagrama que César nos incluyó, ¿no? Donde se presenta una carga de compresión vertical, ahí digamos en ese eje diametral, y eso va a implicar una tensión que es la que finalmente me va a inducir a esa fisura. Y es algo de lo que vamos a ver nosotros en nuestra próxima clase de criterios de falla como tal. Voy a compartirles, antes de irnos, eh, la pantalla para que puedan ver el archivo de... A ver. ¿Me confirma si lo están viendo? Mi pantalla. El archivo que les envié de modelos constitutivos de William, de Caspar William. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora, ahí ya se ve. Ok, entonces vean que acá tengo varios modelos constitutivos, pues, como les digo, ya los hemos trabajado con otros grupos, entonces para que se hagan una idea de cómo es que estaríamos buscando unos modelos constitutivos. Vean, unos modelos elásticos donde nos van a relacionar esfuerzos y deformaciones, ya ustedes pues esta teoría ya la tienen, ¿cierto? Notación de Voigt, modelo, comportamiento de modelo elástico, de un material elástico lineal. Aquí también ya estamos expresando en una terminología que se dan cuenta que no es ajena. Están las constantes de la M, de más. ¿Sí? Este fue el que presentamos hace un momento. ¿Cómo se caracteriza? ¿Sí? Bueno, ese es uno de los modelos. Incluso vean que acá estamos evaluando algunos modelos en los cuales se incluyen efectos de la temperatura. En el modelo que estamos viendo, pues no era una variable representativa. Hay otros modelos constitutivos donde consideran que puede ser representativa. Entonces, se incluye modelo de elasticidad no lineal, vean, formato algebraicos, integrales, diferenciales, no lineales, cómo lo están representando. Formatos integrales del mismo modelo isotrópico hiperelástico, grandes deformaciones. O si alguien quiere tomar alguno de estos títulos y ahondar, obviamente, no solamente con la información que esté acá, sino traer más información de otras fuentes, pues también bienvenido. ¿Sí? O sea, no solo para quedarnos con el contenido de este documento. Vemos que tenemos diferentes modelos constitutivos. Modelos elastoplásticos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se caracterizan con los modelos reológicos? Vamos a ver eso más adelante nosotros, los modelos reológicos. Formato general. J2, plasticidad. Ese J2 es algo que ustedes ya conocen, pero no le hemos puesto nombre, lo haremos la próxima sesión. En general vamos a tener aquí mucha más información. Como ustedes pueden evaluarlo y en detalle cuando hagan la revisión de este documento para poder realizar la sustentación en la próxima clase.
No sé, ¿alguna pregunta? Aquí tienen material de apoyo para darse una idea de cómo se presentan. Aquí hay temas adicionales de criterios de falla. No me interesa todavía que se metan con criterio de falla porque necesito que eso lo dejamos algunas anotaciones claras en la próxima clase o en la siguiente clase. Pero pues sí, más que todo me interesan modelos constitutivos. Acá estos son criterios de falla de concreto. Para que no se confundan. Modelos constitutivos. Bueno, señores, ¿alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces tareas. Uno, empezar a buscar modelo constitutivo y creo que esa tarea se vuelve urgente para que sus compañeros sepan cuál es el que van a utilizar en cada grupo y no terminen haciendo un trabajo doble o exponiendo el mismo modelo porque pues no, digamos, se pierde un poco como tal la esencia de lo que queremos es avanzar en diferente información. ¿De acuerdo? Entonces, si no es más, nos vemos en nuestra próxima sesión. Ingeniero, una preguntita, o sea, que para la próxima sesión toca ya tener un Sustentación, exposición. modelo, la exposición del modelo, ¿cierto? La próxima sesión van a ser exposiciones de los modelos constitutivos, sí, Listo. de los grupos. Listo, ingeniero, gracias. Ok. Por eso les pregunté si ya lo habían adelantado, porque yo desde la semana pasada les comenté, les dije vayan buscando, pero nadie me dijo que ya había encontrado, entonces pues yo supongo que ya han encontrado mucha información, pero aún no la han definido, entonces para que la definan y puedan esa semana trabajarla para preparar la sustentación de la próxima clase, la exposición. Bueno, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Les recomiendo ir la grabación para suspenderla y que tengan feliz día. Muchas gracias. Listo.